Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. La verdad que siempre he sido un gran admirador de la Fundación Mediterránea de hace mucho tiempo, en particular por todos los temas que tocan sus trabajos, temas del crecimiento, el tema del federalismo, que siempre es tan importante, de la productividad, de la distribución del ingreso. Así que la verdad que es un honor estar acá representando al Banco Central. Ustedes saben que el Banco Central de Argentina tiene una fuerte agenda de modernización. Para darles un ejemplo, desde ayer admitimos la posibilidad de que se abra una caja de ahorro por internet o por el celular. Esperemos que los bancos respondan. Sin embargo, acá voy a ser muy de modé y leer una cosa que tengo escrita, no voy a usar PowerPoint. Me dijeron que los banqueros centrales tienen que cuidar mucho sus palabras, porque bueno, si uno improvisa puede decir cosas que no desea, y no deseo decir cosas que no deseo. Así que les voy a leer estas palabras. Sobre lo que está pasando este año en el Banco Central, que es la transición al régimen de metas de inflación. En el año 1582, la civilización occidental empezó a usar el calendario gregoriano, con un ingenioso sistema de años bisiestos, uno cada 4 años, con excepción cada 100 años y con una excepción a la excepción cada 400 años. Por eso en 1800 y 1900 no fueron bisiestos y el 2000 sí. Fue un invento muy exitoso en la manera de medir las fechas, que se universalizó y se usa hasta el día de hoy. Casi 2 siglos más tarde, la humanidad resolvía otro problema de medición: la determinación de la ubicación longitudinal en cualquier lugar del globo terráqueo. Mucho más difícil de determinar que la latitud, que se determina viendo dónde está el sol. El carpintero de Yorkshire, John Harrison, ganó, después de 30 años de trabajo, un premio instituido por la corona británica en 1714 para el que descubriera la manera de determinar la latitud. Más conocido es otro método de medición, el de dimensiones, que también dura hasta nuestros días, el sistema métrico decimal. Hijo de la Revolución Francesa, el marqués de Condorcet lo definió en 1791 como un producto para todo el pueblo y para todos los tiempos. En efecto, más de 2 siglos después, es el sistema oficial de pesos y medidas de todo el mundo, salvo Estados Unidos, Liberia y Myanmar. Estos 3 elementos que mencioné, fecha, ubicación, dimensiones, serían necesarios, por ejemplo, para definir con precisión un contrato de venta de una propiedad rural. ¿Dónde queda la propiedad? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la fecha del contrato, de firma del contrato, y cuándo los pagos? Nos falta solamente un elemento cuantitativo importante en un contrato así: los montos a pagar. Ese punto, el de definir una unidad clara de valor, ha sido un poco más problemático para la humanidad. Durante siglos se usó como estándar de valor algún metal, un sistema que tenía sus problemas, porque cuando el precio del oro, por ejemplo, subía en relación con el precio de las cosas, el resultado era la deflación, menos moneditas por el mismo par de zapatos. Con el papel moneda pudo separarse el precio nominal de las cosas del precio relativo entre los metales y los bienes. Pero con el papel moneda llegó también el problema de la inflación y por momentos el de deflaciones bastante abruptas. Recién en los últimos 30 años, la mayor parte de los países del mundo logró un patrón de valor relativamente estable y sobre todo previsible. Para los argentinos, el problema de la unidad de valor previsible y estable fue mucho más arduo que para otras sociedades. La Argentina fue casi siempre un país inflacionario. Peor aún, es un problema que todavía no hemos resuelto. El motivo detrás de la inflación, es decir, de la depreciación de la moneda, fue cambiante en nuestro país. Antes de existir una moneda nacional, existieron las monedas provinciales. La de Buenos Aires, la más importante de ellas. En medio de las guerras civiles y de los conflictos interprovinciales del siglo XIX,
el gasto militar excedía siempre a los recursos y para 1881, cuando la moneda de Buenos Aires fue reemplazada por la nacional, tras la derrota de la provincia por las fuerzas de Roca y Avellaneda, ya había perdido el 96% de su valor original. El primer peso moneda nacional, no voy a hacer toda la historia, no se preocupen, el primer peso moneda nacional completó el reemplazo de las monedas provinciales en el año 1883. Esa moneda de papel, esa primera moneda de papel nacional, circulaba en paridad 1 a 1 con una moneda de oro, que se llamaba el peso oro, tal como recomendaban los manuales de la época de tiempos del patrón oro. Ese estándar de calidad de mantener la paridad fija entre el papel y el oro no tuvo una larga vida. La primera devaluación ocurrió ya en enero de 1885. Sí, duramos 1 año y medio en el patrón oro. La política expansiva de Roca y de su sucesor Juárez Celman, cada coterráneo muchos de ustedes, que requería además el financiamiento a provincias con escasos recursos, concluyeron en lo que aquella época se llamaba empapelamiento, es decir, la financiación monetaria al fisco. Y finalmente condujeron a la explosión del año 1890. Por ese entonces, en medio de la inestabilidad monetaria, Juan Balestra escribía en un libro sobre aquella crisis: cuando en una época seguramente lejana se haya encontrado un patrón de valor invariable, ¿quién duda que se mirará nuestros tiempos con la misma extrañeza con la que hoy recordamos los tiempos en que se medía la extensión con el pie o la palma, el tiempo con el reloj de arena y la fiebre con el calor o el frío de la mano de un médico? Y poco después, todavía con los reverberos de la crisis, acotaba un británico, Lawson: los argentinos alteran su moneda casi tan a menudo como cambian de presidentes. Ningún pueblo del mundo tiene un interés tan penetrante en los experimentos monetarios. Tras algunas décadas de mayor estabilidad, en la segunda mitad del siglo XX, los argentinos perdimos nuevamente al peso como una unidad de medida confiable. Ningún país del mundo acumula tantos años de inflación por arriba de 20% como la Argentina en las últimas 7 décadas. Igual que en el siglo XIX, parte de la dificultad para proveer a la sociedad de una unidad de medida de valor estable y predecible fue que la producción de moneda se utilizó como fuente de recursos fiscales. Pero por momentos, la inflación fue no solo un efecto colateral del financiamiento del Banco Central al gobierno, sino también un objetivo específico y deliberado de la autoridad monetaria: subvaluar la moneda, depreciarla como estrategia para subvaluar los salarios medidos en moneda internacional, que fue un atajo a la competitividad que sabemos que no dura en el tiempo y que nos condujo a la inflación que hoy todavía vivimos. En otros momentos, la ansiedad por una medida de valor estable nos llevó a buscar un atajo diferente: asociar el valor de nuestra moneda a una moneda extranjera, para, por así decirlo, contagiarnos de su estabilidad. Pero pegar el valor de nuestra moneda a la de otro país y tener una inflación previsible y moderada implicaba desear que el valor de nuestros bienes y servicios se movía de manera similar al del país de la moneda patrón. En un mundo cambiante, eso finalmente se rompe. Las fijaciones cambiarias terminaban en una explosión inflacionaria cuando, generalmente más tarde que temprano, el gobierno o el propio mercado se convencían de que los precios argentinos en moneda internacional no eran sostenibles a ese tipo de cambio. En otras palabras, la Argentina nunca pudo lograr que su moneda fuera una unidad previsible y estable de valor, porque la política monetaria siempre tuvo otros objetivos: financiar el déficit, o mantener una moneda subvaluada, o como un atajo antiinflacionario, pero que confundía los medios con los fines, fijar la moneda en relación al de otras divisas. El régimen de metas de inflación al que durante este año 2016 está migrando el Banco Central parte de esa premisa obvia: si queremos controlar la inflación,
el objetivo del Banco Central debe ser controlar la inflación. En lo que sigue hago un juego de 7 preguntas y respuestas de las muchas posibles sobre lo que es un régimen de metas de inflación. Primera pregunta, ¿no es contradictorio el objetivo de inflación con otros objetivos del Banco Central? Nuestra Carta Orgánica tiene muchos objetivos. Habla de estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico con equidad social como objetivos de la autoridad monetaria. Es bastante obvio que una inflación previsible y moderada favorece la estabilidad financiera, también que es condición necesaria para un desarrollo sostenible, y también es, creo que obvio, que limitar el impuesto inflacionario, que es el más regresivo de los impuestos, favorece la equidad social. Pero, ¿no hay un conflicto entre estabilidad de precios y alto nivel de empleo? Es bastante conocida la llamada curva de Phillips, en realidad una regularidad empírica descrita originalmente por el economista norteamericano Irving Fisher en el año 1926, que postula una relación negativa entre inflación y desempleo. A más inflación, menos desempleo y viceversa. Pero desde hace casi medio siglo sabemos que la curva de Phillips-Fisher, llamémosla así, tiene un truco. Sí puede haber un efecto negativo en el empleo, dice el consenso de los economistas, si la autoridad monetaria provoca una desinflación inesperada. Por ejemplo, si para un determinado año se firmaron contratos con una expectativa de inflación de 30%, pero la autoridad monetaria busca una inflación del 10%, el desajuste entre lo esperado y lo realizado podría ser recesivo, porque podría generar, por ejemplo, aumentos de costos muy superiores a los aumentos de precios. Entonces, desinflación inesperada puede ser recesiva por algún tiempo y a la inversa, inflación inesperada puede ser por un breve periodo expansiva. Pero no puede establecerse una relación simple entre inflación y desempleo. De hecho, por poner un ejemplo, los 3 años con más alta inflación de los últimos 15 años, 2002, 2014 y lamentablemente 2016, fueron también años de recesión. El esquema de metas de inflación busca precisamente todo lo contrario a sorpresas inflacionarias o deflacionarias. Busca previsibilidad, anunciar una meta o un rango de inflación y usar los instrumentos de política monetaria para conseguirla. En la medida en que ese rango o meta sea creíble y los actores económicos incorporan esa expectativa, no hay nada mejor para la actividad económica y para el empleo que buscar con la política monetaria validar esas metas y esas expectativas. Por el mismo motivo, la política de metas de inflación no implica abandonar el rol contracíclico de la política monetaria. Cuando un país con metas de inflación de, supongamos, 5%, entra en una recesión, el efecto esperado del menor nivel de actividad sería una desaceleración de la inflación, por debajo de esa meta. Para que la inflación no caiga por debajo de esa meta, la política monetaria tiene que ser expansiva en esa coyuntura, que es precisamente lo que la economía necesita en ese momento para evitar el desempleo. La credibilidad en todos los casos es un factor fundamental para un esquema viable de metas de inflación, lo cual nos lleva a la segunda pregunta. Creo que son cada vez más cortas, no se preocupen. Segunda pregunta, ¿por qué el gradualismo en las metas? Durante este año de transición a metas de inflación, el Banco Central busca como objetivo, y lo decimos en todos los comunicados de todos los martes de política monetaria, una inflación de 1,5% mensual o menor en el último trimestre del año. Bueno, salió hace poco el índice de Córdoba, cercano a 0, pero si uno despeja cambios estacionales y de precios regulados, lo que llama la inflación núcleo o resto, dio 1,6%, de modo que estamos cerca de cumplir con ese objetivo. Y el último relevamiento de expectativas de mercado, realizado a fines de agosto, revela que, descontando los efectos que se esperan para abajo y para arriba en las tarifas, porque
septiembre todavía va a tener un poco de la nueva tarifa en la inflación de INDEC, los analistas proyectan 1,6, 1,5 y 1,5 para la inflación de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el objetivo de inflación del Banco Central está a un par de décimas de ser totalmente creíble en lo que queda de 2016. Respecto al año que viene, ese mismo relevamiento de expectativas de inflación se ubica en 19,8% y en 17,9% en el caso de la inflación núcleo, la que descuenta estos cambios de precios estacionales y regulados. Ya que el objetivo del Banco Central es una banda entre 12 y 17% para el año 2017, todavía tenemos aquí lo que podríamos llamar una brecha de credibilidad de casi 3 puntos porcentuales respecto al tope del 17%. El Banco Central ya está conduciendo su política monetaria como para eliminar esa brecha de credibilidad. Creemos que la gradualidad de las metas, y voy a la pregunta, es importante para conseguir el objetivo de la credibilidad. Convencer a los actores económicos de que la política monetaria se va a ajustar a lo largo de los próximos meses para conseguir la inflación menor al 17%, como convencimos prácticamente a la sociedad de que la política monetaria se ajustaría para lograr el 1,5 menos del último trimestre, es nuestro trabajo diario, pero es un objetivo alcanzable. Sería mucho más difícil si planteáramos un objetivo mucho más ambicioso. De allí que hayamos optado por un sendero gradual de desinflación, que incluye un objetivo final de 5% a partir del año 2019. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué 5% y no menos como meta final o no más? En este momento, muchos bancos centrales de países desarrollados con metas de inflación del orden de 2%, o por ejemplo Europa, que es 2% menor, se están preguntando si no se trata de una meta que por demasiado baja no puede complicar a la política monetaria. De hecho, muchos enfrentan la trampa de la deflación, de la que ni siquiera tasas de interés negativas, nominales, como existen hoy en muchos países, parecen ser muy efectivas en desarmar, de modo de volver a la expansión económica y a esa meta de inflación positiva. En este momento se discute en el mundo si una meta algo más alta no puede dar mayor margen de maniobra. Una inflación de 5%, por ejemplo, o con una inflación de 5%, una tasa de interés nominal de 0, que es casi un piso para la política monetaria, es más expansiva que si la meta de inflación es 2%, porque implica una menor tasa de interés real. Para un país emergente como el nuestro, expuesto con frecuencia a impactos desde el exterior, una meta de 5% puede ser apropiada por otro motivo. Cuando la economía necesita abaratarse frente al mundo, por ejemplo, por efecto de una crisis internacional, una meta de 5% le permite acomodar ese impacto con una depreciación de su moneda sin que eso implique un aumento de la inflación o la caída en la deflación. Comparemos con la alternativa. Si, por ejemplo, la meta de inflación fuera 0%, un ajuste de precios relativos hacia un mayor tipo de cambio real, abaratarse frente al mundo, podría implicar deflación nominal de algunos precios para no apartarse de esa meta de 0. Y sabemos, aún sin creer en la curva de Phillips, que las deflaciones de precios sí pueden requerir una recesión. Por eso creemos que una meta de 5 es apropiada para la Argentina. De nuevo, entonces, con gradualismo y con metas razonables, el esquema de metas de inflación no es contradictorio con el pleno empleo, sino al contrario. Pregunta 4. ¿Sirve, porque estábamos hablando de unidades de medida, ¿no? ¿Sirve el peso o servirá el peso como estándar de medida si esta desinflación lleva 3 años y aún así solo se llega al final al 5%? Con inflaciones de un dígito ya los precios empiezan a tener sentido.
en los tiempos de inflación alta, nadie sabe del todo cuánto valen las cosas. Y los expertos en marketing, conociendo esto, hacen que los supermercados compitan publicitando descuentos en lugar de publicitar precios. En cuanto a la comparación entre precios actuales y futuros, en la medida en que el Banco Central vaya cumpliendo sus metas y los actores económicos alineen sus expectativas de inflación a esas metas anunciadas, los contratos podrán incorporar esas expectativas de inflación más precisas. Los contratos financieros tendrán, en ese caso, tasas de interés nominales decrecientes. Por eso, guarda a la hora de renovar un alquiler con las cláusulas de, estamos acostumbrados en Argentina, de aumento de precios en un tiempo de desinflación. Con todo, desde el Banco Central creemos que para convivir con ese proceso de desinflación y en particular para pensar el muy largo plazo, tiene sentido permitir la firma de contratos financieros protegidos de la inflación, incluso de una inflación del 5%. Por eso, siguiendo la práctica exitosa de Chile, Colombia o Uruguay, el Banco Central impulsó una unidad de cuenta protegida de la inflación, que sigue al índice de precios al consumidor. Una de las ventajas de una unidad protegida de la inflación es que permite asociar en el tiempo las cuotas de un préstamo a la capacidad de pago nominal de la economía. Incluso con una inflación de 5%, un pago nominal fijo realizado dentro de 25 años, pensemos en un contrato hipotecario, un préstamo hipotecario, por ejemplo, ese pago nominal fijo tiene un 70% menos de valor real que el mismo pago nominal realizado hoy. De modo que un préstamo con cuotas fijas debe recargar las cuotas iniciales o a las cuotas iniciales el valor que se pierde en las cuotas finales. Obviamente los bancos no quieren perder plata. Esto impone una importante barrera de acceso al crédito de largo plazo, especialmente a las familias de menores ingresos, que no pueden hacer frente a las altas cuotas iniciales. Hoy esa barrera es colosal. El sistema de unidad de cuenta con valor real constante permite asociar cada pago, cada cuota, al nivel de precios vigente en cada momento. Pregunta número 5. ¿El esquema de objetivos de inflación no implica tasas de interés muy altas? Al contrario, a la larga todo lo que implique mayor previsibilidad implica menos riesgo y por lo tanto menos tasa extra asociada a ese riesgo. Sí es cierto que las tasas nominales de interés deben reflejar en condiciones normales la inflación que se espera, habitualmente alguna tasa real positiva y un extra de tasa real cuando lo que se está buscando es una desinflación, como es en este momento. Es importante notar acá, porque se ha hablado mucho de la política de tasas de este Banco Central, que la tasa de política monetaria que actualmente fija el Banco Central, que es esa LEBAC famosa a 35 días, es una tasa de corto plazo. Para determinar el sesgo de la política monetaria, la tasa de interés nominal debe compararse con el periodo que corresponda. Por ejemplo, mientras el Banco Central mantuvo una tasa de interés de 38% entre los meses de marzo y mayo, el equivalente en tasa efectiva mensual era del 3,16%. La comparación adecuada para la tasa de interés real, que mide como el sesgo de la política monetaria, no era comparar el 38 con la inflación esperada en todo el año, sino el 3,16, que era esa tasa mensual, en comparación con la inflación que se esperaba en esos meses. Esto para que puedan interpretar qué hacemos en el Banco Central. Dejo para las dos últimas preguntas dos objetos capaces de despertar pasiones, por lo menos entre economistas nerds, pero que sin quererlo apenas mencioné hasta ahora. La cantidad de dinero, bueno, y esta para todos creo, y el dólar, o el tipo de cambio. Entonces, pregunta 6. ¿Cómo juega la cantidad de dinero en un esquema de metas de inflación? En un esquema en que la autoridad monetaria fija la tasa de interés, que es lo que nosotros hacemos en el Banco Central, la cantidad de dinero es una consecuencia, un resultado, una entidad de la que no sale ninguna flechita de causalidad hacia ningún lado.
Como se dice en la jerga de los banqueros centrales, nosotros no abandonamos los agregados monetarios, la cantidad de dinero. Los agregados monetarios nos abandonaron a nosotros. ¿Cómo funciona exactamente este sistema? Tomemos el caso de Argentina hoy. Cada martes el Banco Central fija la tasa de interés a la que vende sus títulos de 35 días. Al mismo tiempo, y más importante quizás, esa es la tasa a la que interviene todos los días subsiguientes de la semana en el mercado de títulos. Pensemos ese mercado ahora desde el punto de vista de los bancos u otros agentes financieros. Podemos imaginar, por simplicidad, que tienen que elegir entre 3 activos de bajo riesgo. Los bancos, por ejemplo. Liquidez en pesos, que no paga interés. Lebac, que paga interés, o moneda extranjera. Cuando por algún motivo su demanda de liquidez aumenta, pueden vender automáticamente títulos a la tasa prefijada y el Banco Central se los comprará. Al contrario, cuando tengan un exceso de liquidez, podrán comprar tanto títulos como haga falta para deshacerse de esa liquidez excedente y el Banco Central estará dispuesto a venderlos, a vender esas LEBAC, es decir, a absorber liquidez a la tasa de política monetaria. En otras palabras, es la demanda de pesos la que determina la oferta monetaria y no al revés. Por supuesto, al controlar la tasa de interés, el Banco Central puede influir sobre la cantidad de dinero que se demanda. Cuanto menos tasa, menos costoso es mantenerse líquido. Pero su mirada está en la tasa. Para pensar el efecto de la política monetaria sobre la inflación, no hace falta pasar por los agregados monetarios, por la cantidad de dinero. La tasa de interés afecta el curso de la inflación por canales que son independientes de la cantidad de dinero. En primer lugar, alterando los incentivos a gastar y ahorrar. En segundo lugar, porque la política monetaria afecta, aunque no sea un objetivo deliberado, el precio de la moneda local frente a otras. En tercer lugar, y es lo más importante y lo que quiero subrayar, por el valor que tiene la tasa de interés como señal de compromiso. En la medida en que el público observa que la autoridad monetaria maneja la tasa de interés como para conseguir sus objetivos de inflación, incorpora esos objetivos a sus expectativas. Y las expectativas de inflación, como sabemos, influyen sobre la inflación, porque se incorporan en los contratos financieros, de alquileres, laborales, etc. Francamente, creemos que el Banco Central fue exitoso este año en convencer a quienes siguen de cerca sus acciones que la política monetaria reacciona de manera de conseguir sus objetivos de inflación. Cada dato nuevo de inflación es leído por los analistas de los mercados como un indicio de cómo procederá el Banco Central. Y tenemos miles de indicadores de inflación porque es herencia de toda la época donde sabíamos que el INDEC no decía la verdad. Que se crea que el Banco Central está reaccionando a la inflación es una condición necesaria para el régimen de metas de inflación. Y que se crea que la política del banco es la más apropiada para cumplir con sus metas, algo de lo que, como quise argumentar, estamos cerca, es ya una condición suficiente. Es más, esa es una posible definición del régimen de metas de inflación. Un régimen en el que la sociedad cree que la política monetaria implementada es la que conducirá a la inflación indicada en las metas. Pregunta 7, falta poco. ¿Y el dólar? Mis amigos más íntimos saben que no pueden hacerlo, pero de todos modos me preguntan, ¿me conviene comprar dólares o me conviene tasa? Aunque supiera la respuesta, les contestaría, por supuesto, que no lo sé. Pero me complace saber que en realidad no lo sé. Quizá la mayor virtud de un régimen de metas de inflación con cambio flotante es que las depreciaciones o apreciaciones nominales de la moneda nunca son anticipadas y por lo tanto nunca generan una especulación muy obvia hacia un lado o hacia el otro. El motivo es sencillo.
Si todo el mundo supiera que la moneda se va a depreciar, se depreciaría inmediatamente y dejaría de pensarse que es obvio que se va a depreciar, porque la depreciación ya habría ocurrido. Eso es, en esencia, el tipo de cambio flotante. Y lo mismo puede decirse de una apreciación de la moneda. Y lo que no puede anticiparse sobre el tipo de cambio nominal, tampoco puede decirse a ciencia cierta sobre el tipo de cambio real. Aun cuando la ciencia económica discute la validez empírica de la llamada paridad descubierta de tasa de interés, lo cierto es que los economistas por lo general suponemos que algo parecido existe. Es decir, y esto dice esta paridad, que tiene que haber una cierta relación entre la tasa de interés en pesos, lo que me paga una LEVAC, digamos, y la expectativa de depreciación, lo que me paga medido en pesos, mantenerme en dólares. Si no fuera así, uno de esos dos activos no sería demandado. Pero combinemos por un segundo esa idea de equiparación entre la tasa de interés y la depreciación esperada con, por ejemplo, una política monetaria que procura fijar una tasa de interés real levemente positiva. Tasa real levemente positiva se define como una tasa nominal algo superior a la inflación que se espera. Pero entonces, en valor esperado, una política de tasa de interés real levemente positiva implica que el mercado está esperando una depreciación nominal, que está metida en la tasa de interés, apenas mayor que la tasa de inflación. O, en otras palabras, un pequeño aumento en el tipo de cambio real, que suba un poquito más el dólar que lo que suben los precios. Por supuesto, esa expectativa de los mercados es en realidad algo así como un valor esperado de una distribución de probabilidades. De modo que también los mercados creen concebible una suba mayor del tipo de cambio real, o una caída, o que se mantenga constante. ¿Estoy diciendo algo sobre política cambiaria? No. Solo estoy diciendo que si uno ha de creer a los precios del mercado financiero, no puede decirse con ninguna certeza ninguna de las siguientes cosas. Ni que el tipo de cambio se moverá hacia uno u otro lado de lo que indican las curvas de depreciación esperada o tasa de interés, ni que el tipo de cambio real irá obviamente en una dirección o en otra. ¿Son muchas incertidumbres para nuestra economía? No lo creo. Creo que son las apropiadas. Bajo un régimen de metas de inflación, la autoridad monetaria no busca dar certezas sobre aquello que, por no depender en última instancia de la acción del Banco Central, es incapaz de dar certezas. El régimen de metas de inflación busca ser lo más previsible posible en aquello que sabemos que sí depende, en última instancia, de la autoridad monetaria, el poder de compra de esa moneda cuyo cuidado se le encomendó. Nuestro trabajo de todos los días es que el Banco Central esté a la altura de esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Liach, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Muy bien, Juan es mi padre, pero bueno. tenemos que comunicarlo ya a las 16:10. Bien, ¿hacemos la entrega primero? Sí. Perfecto. Lo invitamos a Sergio Roggio a hacer entrega del recuerdo por la disertación en este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Hacemos la foto entonces. En esta última disertación invitamos a todos ustedes a permanecer en sus lugares para ya dar el cierre de este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. El aplauso. Muchas gracias, Lucas Liach, por acompañarnos, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Agradecerle el esfuerzo particular. Sabemos que estuvo muchas horas de espera en Aeroparque, así que agradecerle que haya llegado a tiempo para estar con nosotros. Señoras y señores, ustedes bien lo saben, pasadas las 16:10 ya se hizo la noticia, se dio a conocer en todos los portales y por supuesto ya está en La Voz del Interior, en Clarín también. Asume la presidencia de Fundación Mediterránea María Pía Astori, por quien pedimos un fuerte aplauso.
Y también un fuerte aplauso, porque seguramente va a seguir siendo parte, pero por todo el trabajo, la labor, el tiempo dedicado al ingeniero Martín Amengual, también el agradecimiento. Que por cuestiones estrictamente personales decidió presentar su renuncia el ingeniero Martín Amengual, por eso y por estatuto de la comisión administradora de Fundación Mediterránea, asume la actual vicepresidenta, que ahora se convierte en presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Y perdóneme, ingeniero, pero como mujer debo decir que en estos 39 años es la primera mujer aquí en la Fundación. Su padre fue el gran mentor de esta fundación, así que nos sentimos también las mujeres doblemente orgullosas. El aplauso nuevamente. Felicitaciones, María Pía. Todo el apoyo, por supuesto, y ese abrazo que se acaban de dar con el ingeniero Martín Amengual. Bueno, se sigue trabajando, se sigue creciendo, es seguir reflexionando sobre la Argentina que queremos y tenemos la oportunidad de cambiar y creo que nosotros somos los principales actores para hacerlo. Siendo las 8:05 de la noche, queremos cumplir con la agenda completa y en horario. Nos animamos a decir que después de mucho tiempo en horario. Le agradecemos a todos la presencia en el 39º aniversario de Fundación y reserven septiembre del año que viene, que vamos a celebrar los 40 años de esta entidad que tanto le da a la economía y a la sociedad argentina. Con mucho orgullo, en nombre de Fundación Mediterránea de Higuera, la Argentina, los despedimos hasta el próximo año en lo que será el encuentro Los 40 años. Mientras tanto, continuarán, por supuesto, los almuerzos de Fundación Mediterránea. Las empresas, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.